¿Cómo te va? ¿Cómo tal, Bruno? ¿Cómo te va? Querido Víctor. Buen día. ¿Cómo están todos? Ahí nos escuchó, parece José Marcelo. ¿Está durmiendo, Marcelo? No, está activando. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? ¿Cómo está? Estuve escuchando lo de Adam Smith. Y qué interesante este señor. Sí, Adam Smith. Vos sabés que él fue en realidad profesor de filosofía y se le considera el padre de la economía moderna porque él desarrolló todos los procesos de los factores de producción, el trabajo, la tierra y el capital y el comercio de una manera, las tasas de interés, de una manera que nunca antes había hecho. Y por lo tanto, esa mirada que él le hizo de manera metodológica y sistemática le valió ser considerado hoy en día, de luego, incluso por sus detractores, porque tiene también sus detractores, ¿por qué no? Esta clase de personas obviamente nunca le va a caer bien a todos. Y Adam Smith, por eso, además de ser solamente filósofo, en el sentido que era profesor de filosofía, en realidad él es el padre de la economía moderna, lo cual no es poca cosa. Filósofo escocés. Filósofo escocés. Nació en Kirkcaldy y era un personaje realmente. Él ¿Dónde nació? En Escocia. Sí, Kirkcaldy. sí. A ver, ¿dónde? A ver si me acerté. Sí, él nació a ver, en 1723, ¿puede ser? Puede ser, sí, puede ser. Bueno. Y él tenía un pequeño movimiento en su cabeza, una especie de tic, que movía así, parecía que decía no. Entonces él se iba a la iglesia los domingos con su mamá y de niño, y él movía, y cada vez que el pastor hablaba, él decía no, y le tuvieron que sacar una vez. Sí. Pues todo lo que decía, sean hermanos entre ustedes, y él decía no. Decía no. Pero Bueno, era un tic que tenía, ¿verdad? Nació en Kirkcaldy, Así mismo. eso, Sí. en Fife, en Escocia, y fue un escritor escocés, también su padre fue un escritor escocés, abogado, juez, fiscal, qué sé yo. Sí. Y la madre, hija de un terrateniente, Robert Douglas. La madre se llamó Margaret Douglas y bueno, se casaron en 1720, se casó este señor. Vos sabés que uno de mis sueños, Bruno, y te comparto aquí con toda la gente, es alguna vez ir, y creo que se casaron estos padres de él en 1720. Sí. Es irme a Kirkcaldy. Quiero conocer la ciudad donde nació Adam Smith. Kirkcaldy. Y también frente a la Universidad de Edimburgo, donde él fue profesor y llegó a ser, ocupó el cargo incluso de rector, creo que le dieron posteriormente. Hay una estatua de él, precisamente, en Edimburgo, de Adam Smith. Se merece todo va tipo a preservarse esa estatua porque están las estatuas de Ashad que están todas que están siendo martilladas. Así mismo. Hay un cambio importante allí en Siria y vamos a ver ese grupo adelante hacia dónde se va. Pero que fue el que tomó la revuelta, el líder de la revuelta es de ISIS. Así mismo, son grupos terroristas. O sea, ¿qué se espera entonces? Y bueno, generalmente estas personas tienen un pensamiento extremista. Generalmente tienen un pensamiento también de un gobierno teocrático, que no es precisamente muy de Occidente. Le sacan a uno y se entronan a otro. Así mismo. Por ahí es peor inclusive. Y bueno, Donald Trump justamente dijo, es un desastre lo que está pasando ahí. Yo no sé si voy a meterme, dijo. Dijo. Pero en realidad no es tan así. Pero él dijo eso justamente ayer. Pero ocurre que Siria es una región o esa parte, digamos, precisamente del mundo, tiene un posicionamiento geopolítico muy importante. Ahí, por ejemplo, está la ciudad de Damasco. Sí, claro, Damasco. Te suena Damasco, ¿verdad? Ahora que van a venir la Navidad, Año Nuevo, la Navidad, sobre todo Damasco, ahí era oriundo nada más menos que el apóstol Pablo. Ah, sí, en Damasco. Pablo. El apóstol Pablo, que era el perseguidor de los cristianos. Nació ahí. Y que luego obviamente se convirtió en el más grande y yo creo defensor del cristianismo. El defensor y propagador del pensamiento del cristianismo.
Era un hombre extraordinario. Uno de mis referentes históricos, ¿verdad? De esa área, digamos, es justamente Pablo. Porque realmente tenía unas características muy particulares que lo volvieron un adalid precisamente del cristianismo. Casi todo el Nuevo Testamento está escrito por Pablo. Por ejemplo, si uno lee, por ejemplo, Gálatas, Bruno, tiene una forma de escribir tan sencilla que es para el pueblo común, digamos. Obviamente bien desarrollado, pero si uno lee Romanos, que es también un libro escrito por Pablo, tiene otra forma de dirigirse. ¿Por qué? Porque el romano era un hombre más culto. Entonces él tenía esa cualidad de hablarle al hombre más sabio, a la persona más sabia, como a las personas más sencillas. Y era un lenguaje, obviamente, que llegaba, porque él precisamente predicaba, fue el gran predicador de las ideas cristianas. Quiere decir que por eso se fue este presidente Peña a Notre Dame y no estuvo en Cacupé, porque estuvo con sus iguales seguramente. Estuvo en Notre Dame. Pero el presidente Peña estuvo antes, ya creo que el viernes o sábado. Bueno, ya sé, yo entiendo eso. Y que recibió muchas críticas porque supuestamente no diezmó, cuando en realidad diezmó. Esas pues son las cuestiones que hay que siempre tomar en cuenta, ¿verdad? A ver. Y que de repente, ¿verdad?, la observancia que se le da a una cuestión así, que me parece importante. Hay que palos también, porque boga y palos porque no boga. Hay que tomar en cuenta que estas pues son cuestiones simbólicas. Uno hace el diezmo en primer lugar porque quiere y no porque lo tiene que mostrar. Ahora, una figura como el presidente, por supuesto, simbólicamente debería hacerlo, digamos. Pero él hizo el diezmo ese día. Y obviamente por muchos medios de prensa quedó allí como si fuera que él era una persona prácticamente insensible, una persona que no tomaba en cuenta el diezmo, ¿verdad? Eso ya es too much. Y bueno, eso ya es, bueno, ya decime, va mucho más allá. El Mercosur y la Unión Europea, ¿van a cerrar el famoso acuerdo o fue solamente de fachada este acercamiento? Y por el momento es sencillamente algo también de paso simbólico. Porque ocurre que la Unión Europea, para que pueda realmente firmar se tiene que hacer una ratificación de los Estados partes. Y a la fecha hay Estados partes, especialmente Francia, tengo entendido que incluso Italia, que rechazan este acuerdo porque ellos consideran que especialmente la carne y otros commodities que podrían ingresar o que van a ingresar a Europa le va a competir, y de esa manera ellos piden más proteccionismo por parte de la Unión Europea. Creo que Suiza también. Probablemente. Se plegó. ¿Sabe qué está pasando allí en la Unión Europea, Bruno? Que lamentablemente la Unión Europea se convirtió en un órgano proteccionista en donde la Unión Europea dista mucho de los ideales que dieron origen a ese gran continente, ¿verdad? Si uno lee, por ejemplo, el libro de Douglas North, que fue economista y ganó el Nobel de Economía siendo abogado, desde el Renacimiento a la era contemporánea, él hizo un estudio de 300, 400 años y realmente demuestra cómo Europa se forjó con naciones prósperas, pero también mucho en base a la cooperación social de la libertad. Y eso se fue perdiendo porque obviamente la Unión Europea se fue convirtiendo en una entidad burocrática que se fue alejando lamentablemente de esos principios que le dieron origen a la gran Europa, la cual tendríamos que volver a tomar en cuenta, de luego, porque de una u otra manera todos provenimos de ahí. Todos provenimos de una u otra manera de Europa. Y todos, prácticamente. Todos, de hecho, ¿verdad? Después de 25 años de negociación, al parecer van a acercarse y sellar este pacto los países componentes del Mercosur y los de la Unión Europea en parte, porque Francia rechaza contundentemente esta unión, y creo que Suiza o no sé qué otro país lo secunda, pero hasta que se selle esto, se rubrique esto, va a pasar algún tiempo, me parece. Sí, por supuesto. Va a pasar un tiempo, y por sobre todas las cosas no es fácil
sacar de lado el pensamiento proteccionista. Fíjate nomás que Trump, con el cual yo estoy de acuerdo en muchas cosas, y no estoy de acuerdo con su política proteccionista, va a provocarnos también un problema si él apelara a los aranceles o medidas arancelarias para evitar, por ejemplo, que nuestra carne realmente pueda ingresar en la cantidad suficiente como nosotros necesitamos que ingrese al mercado norteamericano. O sea, el proteccionismo se debe mucho a que los políticos, de luego, buscan proteger también a sus electorados. Entonces, como el electorado es el que le va a dar el voto y proviene obviamente de los productores, de las personas que están allí realizando a través de las empresas sus actividades, muchas veces estas personas le piden al gobierno que le coloquen estas medidas arancelarias para no tener que competir de igual a igual con otros productos provenientes del exterior. Hay un titular acá que lo quisiera leer. Una puñalada por la espalda para la política y los agricultores. Francia rechazó con firmeza y vehemencia el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Ahí está. Una puñalada por la espalda. Fíjate vos qué frase, ¿verdad? La puñalada por la espalda lo da la propia Unión Europea, que cuando inició estas políticas de proteccionismo y de mercados cautivos, dejándole a los productores realmente sin la capacidad de competir, pues ahora estos productores se han acostumbrado a esa forma de comercio, en donde si va a entrar un producto que no sea aquel que de alguna manera nosotros también estamos produciendo en cantidad y calidad, no. Si va a venir un producto que sea algo que realmente nosotros no necesitemos aquí. Y en consecuencia, en realidad, el proteccionismo responde a un espíritu político en donde los países responden a sus electorados. Bueno, muchas gracias, querido Víctor. No, al contrario, un gusto siempre compartir el inicio de la semana con nuestras ideas, Bruno. No se fue Milei a Notre Dame. No, él no estuvo. ¿Y a qué se debió? Y yo creo que tenía otras actividades probablemente. Vi que estuvo en ¿cómo se llama? En un grupo de polo, el campeonato de polo argentino. No, y a eso voy, pues, a eso voy. Yo creo que nuestra Notre Dame es Cacupé. Sí. Más allá que te hayas ido no forzadamente, porque tenías que estar ahí entre todos los presidentes, o la mayoría de los presidentes. Porque ahí está justamente Trump al lado de Macron, por ejemplo, ¿verdad? Sí, por supuesto. No, pero hay que ser sincero, Bruno, en Notre Dame. Y allá está ahí el le vemos a presidente Santiago Peña con su señora. Peña, sí. Notre Dame es un símbolo de la cristiandad. Sí. Nuestra Señora. Todos los que tuvimos la oportunidad de conocer a Notre Dame, obviamente no podemos más que estar contentos por la rehabilitación luego del fuego que tuvo lugar ahí. Pero yo creo que Cacupé es muy importante para los paraguayos. Por supuesto que sí. Y bueno, pero Santiago Peña estuvo en Cacupé, estuvo el viernes. Lo que vos querés es que haya estado el domingo. El 8 es la fiesta. El 8 es la fiesta. El 8 es la fiesta. Eso nomás. Respetando su agenda, ¿verdad? Pero yo creo que inclusive Stroessner estuvo en varias ocasiones, muchas ocasiones ahí en Cacupé, y escuchando lo que le decía. Pero yo creo también, Bruno, probablemente ahí tenemos que hacer una suerte de pequeña digresión, ¿verdad? Una nota al pie de página, ¿verdad? Para ir despidiéndonos, ¿verdad? Yo creo que el Paraguay es, en primer lugar, no es un estado confesional. No es confesional. Nosotros somos un estado que se ha decidido, digamos, a través de su constitución, desde luego, a respetar las religiones. La religión católica tiene un lugar preponderante, de hecho también eso está en la constitución, pero no significa esto que el Estado tenga que ser preponderantemente partícipe
de las actividades que realiza una iglesia determinada. Respetar todo eso me parece muy bien, pero el hecho de que no haya estado el presidente, digamos, el día de ayer, 8 de diciembre, para mí sencillamente no es un motivo para criticarlo en la medida que mucha gente lo quiere hacer. No, está bien. Yo creo, bueno, pero el 90% de nuestra población es católica. Sí, si sin no es duda. más. No, por eso te digo, yo respeto, yo mismo, ¿verdad? Creo que es importante siempre respetar a las confesiones religiosas, pero siempre hay que tomar en cuenta que el Estado es, en el Paraguay, se ha decidido a tomar un rumbo en la Constitución que no es la de precisamente ser confesional. Un Estado laico, ¿verdad? Donde se respetan las diversas religiones y donde, desde luego, yo no niego, la Iglesia Católica tiene tuvo siempre una formación, en la formación cultural del Paraguay. Un predicamento. Una función muy importante. Eso no se puede negar. Sí. Ok, Víctor. ¿Qué más tenemos? A ver, ¿tenés un viaje en puerta? Ahora no, hicimos el coffee shop. ¿Cómo estuvo? ¿Rico? Estuvo muy lindo, muy lindo. Rico. Casi nadie tomó café porque hacía mucho calor. ¿Ah, sí? Se inició en las actividades. Sí, leí yo mucha gente hubo. Sí, hubo mucha gente. Va a haber mucho más gente. Ahora estamos viendo un lugar donde poder reunirnos, porque ahí nos dimos cuenta, o sea, yo mismo le dije a la gente, aquí va a ser difícil hacer otra reunión porque era en una cafetería, porque obviamente hay mucho ruido. Y no se podía precisamente hacer un intercambio de ideas allí, ¿verdad? Pero vamos a conseguir, y eso va a ser concomitantemente a la batalla política. La batalla cultural y política tienen que ir de la mano, porque no se puede hacer batalla política sin una base de ideas. Porque si no, vamos a tener siempre a los que hoy tenemos. ¿Y dónde quieren hacer ustedes? Y tenemos que ver un lugar, que sea un lugar que tenga una pieza, 2 piezas. Hay muchos lugares. Si por ahí hay alguien que tenga una buena voluntad, ¿por qué no? Claro. Va a ser bien recibido. Bueno, cómo no. Bueno, querido Víctor, muchísimas gracias. Y bueno, adelante, como siempre. Muchas gracias, mi querido Bruno. Ha sido realmente... Pero vos estás en todas partes. ¿Tenés hoy un programa otra vez? Aparte sí, hoy a las 9 de la noche. Y bueno, ¿viste? Hoy a las 9 de la noche. Se cumplen 50 programas. 50 programas. 50 programas. Acá tengo que saber en cuántos programas ya hice. Acá Emanuel la debe saber. Buenos días, Bruno y Víctor. Soy Hermes de Luque y sí me parece importante, me parece importante la visita a Santiago Peña un 8 de diciembre. Esto es más bien para no dar más motivos a la ciudadanía de no sentir parte del Paraguay que ellos dicen tener, una cosa así. Santiago Peña está lejos de nosotros, elige la voluntad política antes que la voluntad ciudadana. Una decepción, con todo respeto, te lo digo. Hermes, ¿cómo se llama? Hermes de Luque. No, me parece bien. ¿Hay otro mensaje más? Bueno. Un saludo a Hermes, desde luego. Hermes. Importante siempre que la gente... Rafael Zaguer. Hermes, sí. Hermes Rafael, alias Rambo. Alias Rambo. Que tiene una hija que está en Suiza, que era una gran actriz. Ah, no me digas, mi amor. Sí. Qué bien. Bueno, muchísimas gracias.